Santa Cruz de la Sierra, pujante ciudad situada en el oriente boliviano, con más de 2 millones de habitantes, fue anfitriona de la 13ª jornada monetaria denominada René Zabaleta Mercado, que se desarrolló el 19 de julio. Como cada año, esta actividad fue organizada por el Banco Central de Bolivia en conmemoración a su creación. Este año, el Banco Central de Bolivia celebra 91 años de labor en el país y con esta actividad académica busca enriquecer el conocimiento de los economistas y de los futuros profesionales del país. El tema central fue regulación y desregulación del sistema financiero internacional y contó con más de 900 participantes entre estudiantes, docentes, investigadores y personalidades del ámbito económico. La 13ª jornada monetaria fue inaugurada por el presidente Pablo Ramos, quien agradeció la hospitalidad de la capital cruceña y rindió homenaje póstumo al intelectual urureño René Zabaleta por su aporte a la interpretación de la realidad histórica, política y social del país y a su trayectoria dedicada a Bolivia. Queremos poner de relieve la necesidad de revalorizar el aporte intelectual del doctor Zabaleta en la interpretación actual de la realidad boliviana. La importancia de su obra intelectual en la formulación y ejecución de políticas económicas es trascendente. No se puede entender la política económica sin comprender la ciencia política y la sociología, porque la economía es una ciencia social. Y la política económica, como todos sabemos, es la aplicación del poder en el campo de la producción. Es la aplicación del poder en el campo de la producción y la distribución. Esa es la política económica. Y dentro de ello, la política monetaria, obviamente, como parte de la política económica general, cumple su papel. Por eso, estudiar a Zabaleta significa ver la relación entre la economía, la sociología y la política. Hoy rendimos homenaje, el Banco Central rinde homenaje a este intelectual a través de su obra y en esta jornada monetaria que tiene como tema central la regulación y la desregulación en nuestros países. Destacados expertos de México, Argentina y Perú compartieron con el auditorio conocimientos y experiencias enriquecedoras para el sector económico del país. Alicia Girón González, de la Universidad Nacional Autónoma de México, habló sobre la regulación y desregulación del sistema financiero internacional y crisis financiera, lecciones, cambios y su impacto en la economía mundial. Girón describió las crisis económicas en el mundo y a la vez de América Latina, que se caracterizó por las crisis de los años 70 con las devaluaciones, los 80 con la deuda externa, los 90 con las crisis bancarias, el desdibujamiento del Banco de Desarrollo y crecimiento del sistema financiero. La pregunta es, ¿qué salió mal con la economía y cómo debería cambiar la disciplina para evitar los errores del pasado? Bueno, efectivamente, si nosotros seguimos enseñando una economía ortodoxa, pues nunca vamos a entender ni nunca vamos a prever lo que es las crisis económicas y sobre todo entender que la economía es cíclica. Entonces, ¿qué es lo que se viene y cómo tenemos que ver? Bueno, definitivamente la gran crisis financiera pues también entra con otra crisis que la tenemos en puertas, que es la crisis de los alimentos, el cambio climático y por supuesto tenemos que ir más hacia una economía verde, ¿verdad? Cambiar las pautas de producción y pasar sobre todo de un estado minimalista, o sea, lo minimalista está ahora en boga, ¿verdad? Pero la minimalista también tiene que ver mucho con austeridad, pero pasar a un estado fuerte y sobre todo el fortalecimiento de la banca de desarrollo y la protección al empleo. O sea, el empleo, el derecho al empleo es un derecho humano y está en la capacidad del Banco Central, más allá de ser prestamista de última instancia, en empleador de última instancia. Guillermo Celso Ogletti, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, presentó el tema
Enfoque geopolítico, la regulación del sistema financiero internacional. El expositor destacó que si bien el objetivo principal de los bancos centrales es precautelar la estabilidad macroeconómica, financiera, cambiaria y de precios, en el actual contexto se enfrentan a grandes desafíos ante la integración financiera global y la concentración financiera que son riesgos para los países en desarrollo. Sin embargo, estos representan riesgos que podrían ser atenuados. Como decía al principio, el objetivo del Banco Central es precautelar el valor de su moneda, la estabilidad macroeconómica, el pleno empleo y todos estos riesgos, y este riesgo geopolítico pues es una grave amenaza a la estabilidad macroeconómica, a la estabilidad de la moneda, etc. Y todos los bancos centrales tendrían que tenerlo en cuenta, sobre todo si tienen preferencias políticas sus ciudadanos que disienten un poco con el país hegemón. Bueno, y existen remedios para evitar, para atenuar los daños que provoca estos riesgos geopolíticos. Pues, primero yo diría que el primer remedio es evitar la tentación. Gran parte de los riesgos geopolíticos están derivados de la apetencia que tenemos los países latinoamericanos a recibir dinero en forma de deuda, ¿sí? El riesgo, digamos, algo que nos hace más débiles es pedirle prestado al mundo. Pues tenemos que tratar de evitar eso. Había un gran economista, un historiador argentino que se llamaba Aldo Ferrer, que escribió un libro que se llama Crecer con lo nuestro. Y él decía que lo peor, que otros autores también piensan lo mismo. Prolífico autor brasileño, Bresser Pereira, espectacular también, y él afirmaba que es un gran déficit que tenemos los países latinoamericanos pensar que tenemos que crecer con el ahorro externo, cuando todas las pruebas indican que cuando le pedimos al resto del mundo no solo somos más frágiles, sino que dejamos de ahorrar nosotros, o sea que cambiamos un ahorro por el otro y no nos genera ningún impacto económico. Cada ponencia abordó temas económicos para la reflexión profesional en torno a la realidad económica nacional e internacional, también para profundizarlos y considerarlos como lecciones aprendidas que mejoren y fortalezcan la decisión de políticas y estrategias. Alberto Romero Aranda, del Banco de México, es otro experto que en su exposición mostró la implementación de cambios en la regulación del sistema financiero internacional y el enfoque de Basilea. Romero Aranda reflejó que la crisis financiera global de 2008, que empezó en los países desarrollados y que llegó a los países emergentes, generó necesariamente nuevas regulaciones que a la vez presentan riesgos sistémicos de interconexión, liquidez y de contraparte. La crisis financiera global detonó muchas causas, muchos cambios. Las causas hay muchísimas, pero hoy hay descuidos, innovación mal llevada, y bueno, la parte positiva es que cambió por completo la visión de estabilidad financiera, de regulación prudencial. Hay muchas autoridades a nivel global involucrados en medir y en salvaguardar la estabilidad del sistema financiero global, ¿sí? Al menos en México hemos tomado muchas medidas. Una de las más relevantes es la creación del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. Y pues bueno, evidentemente la solidez de un sistema bancario es fundamental para que un sistema bancario sea sólido. Pues debe ser rentable, porque si no, no va a haber incentivos para que la gente lo haga, y debe ser solvente, ¿no? Entonces, uno de los retos para mantener la estabilidad financiera consiste en mantener un marco prudencial eficaz y que el perímetro de la regulación vaya creciendo conforme las instituciones van entrando al sistema financiero. Y bueno, es importante tener en claro los nuevos riesgos que antes no estaban tan claros, como el riesgo sistémico, el riesgo de interconexión, riesgo de liquidez, riesgos de contraparte, que antes estaban escondidos, todo el mundo hablaba, pero nadie lo había visto con mucho detalle. Por su parte, Manuel Monteagudo, del Banco Central de Reserva del Perú, presentó la seguridad de los activos internacionales o reservas internacionales en los mercados financieros. Desde la mirada legal del expositor, la gestión de las reservas internacionales debe ser acompañada legal y jurídicamente, porque estos activos no solo son material monetario, económico y financiero internacional, sino que al ser bien público debe ser precautelado. En primer lugar,
repetir que las reservas internacionales, aún con ese contenido económico, monetario, tienen un sentido constitucional, tienen un sentido y un reconocimiento internacional. Existe un creciente desarrollo legal y jurisprudencial de protección. Y claro, por supuesto, el máximo empleo de estas protecciones va a depender de cada circunstancia y los objetivos de la gestión. Por eso decía, regreso a mi punto inicial, el asesor jurídico debe ser un consejero que acompañe, que advierta, que prevea. Y bueno, el reto para nosotros y para los jóvenes abogados de los bancos centrales y los economistas que administran las reservas, pues es aprender a compartir estas experiencias. Se han creado, conversábamos también en el intermedio, diversos foros en el FLAR, en el SEMLA, en las reuniones que organizamos entre abogados y economistas de bancos centrales, precisamente para compartir estas experiencias en materia de evaluación de plazas, de instrumentos, de todos estos requerimientos regulatorios que nos están llegando como inversionistas en los mercados financieros. El 19 de julio, las ponencias de la 13ª Jornada Monetaria cerraron con la brillante participación del ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, quien presentó el tema Regulación financiera y política económica boliviana frente a shocks en los mercados internacionales. Su exposición mostró que el modelo económico social comunitario productivo, con la redistribución del ingreso y la implementación de diferentes políticas económicas y sociales, son las políticas que atenuaron la crisis en Bolivia. Donde más orgullosos nos sentimos en Bolivia son los resultados sociales. Primero, tasa de desempleo. Bolivia tenía una tasa de más del 8% de desempleo, hoy tenemos 4% de desempleo, redondeando. Esto nuevamente, ¿qué estamos diciendo? Que no hemos resuelto el problema del desempleo. ¿Hay todavía un 4% de desempleo? Sí, pero hemos reducido en más de la mitad la tasa de desempleo que nos dejaron los gobiernos neoliberales. Eso tampoco se puede negar. ¿Que nos falta por hacer? Lo vamos a hacer y por eso hay programas que están apuntando para la disminución del desempleo. Pero esto es importante. Con los datos que tenemos, Bolivia hoy en la región es la tasa de desempleo más baja. Eso es indiscutible. Donde hay una menor cantidad de desempleados en la región es en Bolivia. Eso nadie lo puede negar. La pobreza extrema en nuestro país se ha bajado de 38% a 15%. Es decir, el año 2005 en Bolivia, de cada 100 bolivianos, 38 vivían con menos de $1 en el bolsillo. Hoy apenas 15%. Nuevamente, estamos diciendo que no hemos resuelto el problema, nos falta un 15%. Y el presidente Evo el otro día que estuvimos en Mercosur ya nos ha puesto la meta, ¿verdad? Al 2025, esta pobreza extrema tiene que ser menos del 5%. ¿Y lo podemos lograr? Sí que lo podemos lograr. Si hemos bajado, ¿cuántos puntos porcentuales aquí? 23 puntos porcentuales la pobreza extrema en 13 años. ¿Cómo no vamos a poder bajar 11 puntos porcentuales en 5 años? Entonces, esto cuando nos comparamos con los países de la región, aquí ustedes pueden ver, Bolivia es el país que más ha reducido la pobreza extrema. Nuestro modelo no solamente nos ha servido para contener la crisis financiera que no entra al país, contener la crisis de los términos de intercambio que no entra al país, sino también nos ha permitido generar crecimiento económico y sobre todo desarrollo económico y social, como estamos viendo. Al final de las ponencias, los expositores intercambiaron conocimientos en una mesa redonda moderada por el director Luis Buduán. Los participantes quedaron muy satisfechos en la 13ª Jornada Monetaria y destacaron la temática abordada. Me parece bastante importante porque es una de las primeras veces que se realiza la jornada en Santa Cruz especialmente. Históricamente se ha hecho La Paz, pero ahora me parece una forma mucho más desplegada, ¿no? Y que se vaya ojalá repitiendo en todos los departamentos, en lo sucesivo, ¿no? Bastante información, bastante ponencia de personalidades reconocidas del ámbito internacional sobre el manejo de las finanzas, la desregulación y todo lo que corresponde al mercado financiero internacional. La verdad me pareció muy
muy importante porque hay cosas que uno no sabe. Por ejemplo, me interesó lo que fue el PIB per cápita, que la verdad que Bolivia está entre uno de los mejores países, y sobre todo su crecimiento. Es una buena forma de enseñar a los jóvenes, ¿no? Y hubo invitados de diferentes países como Argentina, Perú, México, donde nos dieron sus diferentes puntos de vista sobre su economía. También estuvo el ministro de Economía de aquí de Bolivia, donde nos habló de cómo está el crecimiento de aquí de Bolivia. Y pues me pareció muy interesante. Los expositores destacaron la participación activa de los jóvenes porque les permite adquirir conocimientos para la reflexión y el análisis de la realidad económica nacional. En primer lugar, pues agradezco muchísimo la invitación del Banco Central de Bolivia a participar en la jornada monetaria en homenaje a René Zavaleta. Quiero mencionar que es un gusto y la mayor sorpresa que me llevo es que el público pues es un público joven, ávido de conocimientos, y que además pues les interesa mucho lo que es el tema principal, que ha sido la regulación y desregulación financiera, y sobre todo cómo es los orígenes de la gran crisis financiera, que es de 2008, y que bueno, realmente yo diría que el sendero que se ha recorrido desde septiembre de 2008 hasta el día de hoy, pues no ha permitido todavía tener ya crecimientos y sobre todo un desarrollo económico sostenido. Entonces, pues ha sido muy agradable haber estado aquí, haber convivido con el público joven, los estudiantes que están ávidos de conocer las cuestiones financieras. Bueno, estoy gratamente impresionado, realmente la organización la encuentro muy satisfactoria. Me agrada mucho ver la presencia de la juventud, los universitarios interesados en participar en estos eventos tan importantes para conocer la institucionalidad de la Banca Central. Creo que es muy importante generar esta confianza en los jóvenes, ¿no? Por otro lado, la presencia de reconocidos intelectuales y profesionales del Banco Central de México, profesores universitarios, creo que también dice mucho de la excelente organización. Bueno, evidentemente creo que es un lugar común entender que el sistema financiero, en la medida en que administra el ahorro del público, requiere de reguladores, requiere una supervisión permanente, pero que debe ponerse también a la altura de la innovación, de la capacidad de los agentes económicos de generar riqueza, y entonces hay que encontrar el justo medio entre la regulación para proteger los intereses colectivos y al mismo tiempo una regulación que no frene la iniciativa. Me encanta la organización que han tenido, me parecen muy buenas las exposiciones que han mostrado hasta ahora. Son un buen reflejo del análisis que está haciendo Bolivia sobre la situación económica nacional y global. Y bueno, creo que los asistentes van a aprender bastante de este evento. La Banca Central tiene este asunto, su competencia es regular la estabilidad que implica la estabilidad de precios, la estabilidad cambiaria y también la estabilidad macroeconómica y el pleno empleo. Y para conseguir estos objetivos, la Banca Central tiene desafíos cada vez más complejos, como la concentración financiera internacional, como la integración de entidades financieras que poseen partes de capital entre ellas mismas, digamos, se multiplica las relaciones de propiedad, están tan imbricadas, tan relacionadas que genera riesgos nuevos al sistema global. Y por último, el último tema que me interesaba destacar era nuevos riesgos de carácter geopolítico que tiene la Banca Central hoy en día. Cada vez estamos observando que los países hegemónicos adoptan políticas discrecionales, aplican sanciones unilaterales, y eso, bueno, pone en riesgo la estabilidad de los países que sufren estas sanciones. Y a pesar de las críticas que recibe el país hegemón de todo el mundo sobre el abuso que está haciendo de estas sanciones, pues representa un riesgo que los bancos centrales tienen que evaluar para tomar medidas preventivas, morigerar, apoyar propuestas de financiamiento multipolar, y otras medidas que son útiles para minimizar los riesgos. Creo que es ya una tradición este tipo de jornada, tiene que seguir haciendo el Banco Central esto. Es muy exitoso, genera mucha expectativa en ámbitos académicos, estudiantiles, hasta intelectuales. Yo creo que todos ya esperan la jornada monetaria del Banco Central.
Yo veo una buena organización, yo veo resultados interesantes, invitados que tienen buenos currículums para traer cosas novedosas, impartir conocimientos, intercambiar experiencias con la realidad boliviana. Yo lo veo sumamente provechoso que continuar haciendo esto y por lo tanto más bien felicitar a todas las autoridades del Banco Central que año a año vienen realizando este tipo de jornadas. Nosotros primero creemos que muchos países han adoptado políticas desreguladoras, políticas de mercado, de libre mercado, y eso está mal. El Estado tiene que aplicar su poder coercitivo para poder direccionar a las instituciones privadas fundamentalmente hacia los horizontes que demanda un país, que necesita un país. Por lo tanto, nosotros estamos más de acuerdo con una activa participación del Estado, de regulación de todos los sectores, antes que dejarlos libres como ocurrió en la crisis del 2008 y otras experiencias internacionales que seguramente se han debatido en las jornadas de hoy. Pues antes que nada es un gusto, es un honor para mí venir y acompañarlos, compartir y aprender de todos los exponentes, aprender tanto de Bolivia. Para mí ha sido una sorpresa muy grata el entender gran parte del avance que ha tenido la economía boliviana en estos últimos años. Es una sorpresa muy grata saber los niveles a los que ha llegado la inflación, el crecimiento del PIB y bueno, como nos acaban de presentar todos los avances que han tenido en todas las metas sociales y económicas. Muchas felicidades para Bolivia, muchas felicidades por el Banco Central por organizar este tipo de eventos. Los estudiantes, bueno, es una sorpresa también que haya tanta gente interesada en estos temas. No son sencillos y bueno, el interés está. Supongo que están cerca de 800 o 1000 estudiantes, es lo que puedo percibir. Entonces, bueno, para mí, qué mejor que poder transmitir un poco lo que hemos hecho desde México y poder entender también la integración que ha tenido Bolivia en el mundo y cómo comparado con México, bueno, pues ha tenido un progreso muy interesante estos últimos años. Yo trabajo en el área de análisis de riesgos del sistema financiero en México y he estado involucrado en los procesos de regulación internacional, cómo México ha contribuido a los acuerdos de Basilea, cómo México ha participado en la toma de decisiones. Entonces mi visión es muy diferente. Entonces, ¿qué puedo decirte de la desregulación en la regulación? Mira, como todo, la regulación es muy relevante precisamente porque el objetivo es proteger a los inversionistas, es proteger también a los consumidores, es proteger a los depositantes, que los fondos que ellos tienen con los bancos estén protegidos, ¿no? En cierta forma. La desregulación, como todo, pues también es muy importante porque permite que otros intermediarios financieros sean parte de todas las transacciones, las intermediaciones. Tiene un costo alto, pero desde mi punto de vista es más costosa una crisis que regular. Hay más beneficios al regular que frenar las consecuencias de una crisis y más una crisis como las que hemos observado en varios países de América Latina. Por primera vez, la jornada monetaria se desarrolló en Santa Cruz de la Sierra y resultó exitosa. Estamos llegando al final de la jornada. Una jornada que marca un hito. Primero porque es la primera vez que hacemos en un lugar distinto de La Paz y con éxito. Quiero agradecer a los expositores por las ideas que nos trajeron, la experiencia que nos mostraron, que refleja que el sistema financiero debe tener regulaciones, que estas no solo son necesarias, sino positivas, que todo país requiere, necesita tener un sistema financiero en quien confiar, un sistema financiero con alta liquidez, sólido, que esté sometido a reglas y que todos podamos depositar nuestro dinero allí con la confianza de que en cualquier momento tendremos la seguridad de recibir nuestros recursos. Que no se repitan las experiencias de otras épocas en que se organizaban bancos para hacerlos quebrar. Alguien dijo por ahí que el mejor negocio en Bolivia era organizar bancos, crear bancos para hacerlos quebrar mediante los famosos créditos vinculados. Ahora con regulaciones
sabias, bien diseñadas, creo que tenemos un sistema financiero seguro. Quiero agradecer a Santa Cruz, a su juventud, a las universidades, especialmente a la Gabriel René Moreno, por su participación, por su organización, y de veras que, como decía don Mario Buduán, estamos satisfechos, nos vamos satisfechos. El Banco Central está contento porque esta experiencia fue buena y que hemos aprendido todos. Hemos aprendido de lo que nos dijeron, lo que nos transmitieron nuestros expositores, todos. Creo que se ha avanzado. Hay mucho todavía por avanzar, pero hemos avanzado. Muchas gracias a todos por haber estado presentes en todo este tiempo. Espero que el conocimiento adquirido sirva en su formación y más tarde en su vida profesional. Muchas gracias de nuevo a todos. 13ª Jornada Monetaria René Zavaleta Mercado. Regulación, desregulación del sistema financiero internacional. Banco Central de Bolivia. Contribuye al desarrollo económico y social del país.